Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales, su significado, dónde está el origen de tal enseñanza y los castigos que se asocian según los teólogos en cuanto a aquellas personas que son víctimas de tales pecados capitales. En cuanto a este tipo de pecados, es una clasificación de diferentes vicios, práctica o conducta que realmente se considera como defectos, mal hábitos y que parten de las enseñanzas medievales, también en lo relacionado con el mundo eclesiástico de la iglesia cristiana, en este caso del mundo católico. En cuanto a esto, el término capital proviene del latín capitis o caput y no se refiere en sí a la gravedad del pecado, sino a que este tipo de pecado da origen a otros pecados o a otro tipo de males. Y esto es lo que han explicado los diferentes investigadores, teólogos, a través de la historia. Y es de la gravedad de estos malos hábitos que dan lugar a otros hábitos malos o a otros pecados por los que las personas pueden ser, son condenadas o llevados a ser responsables de sus acciones frente a las leyes de Dios. Nos encontramos entonces con el primero de ellos, la lujuria. La lujuria se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual y los pensamientos posesivos relacionados con otras personas, ya sean cercanas o no. Son este tipo de personas que todo el tiempo tienen pensamientos de índole sexual descontrolado. Y ahí está la clave. De forma descontrolada son pensamientos que dominan la mente del individuo y pueden llevar a esta persona a cometer otros pecados, como podrían ser actos de fornicación, adulterio, etc. El segundo de estos pecados capitales es el que se llama la gula. La gula se identifica con el ansia y la glotonería, es decir, el consumo excesivo de comida o bebida, que también puede incluir el egoísmo que afecta a las relaciones interpersonales, unos comportamientos destructivos que se basan en el abuso. Aquellas personas que tienen un deseo descontrolado, desmedido de comer y beber, se dice que son víctimas de la gula. El tercero de ellos es la avaricia. La avaricia es un pecado capital que basa su máxima en el egoísmo, es decir, la obtención de riquezas, mayormente materiales, con la finalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten avaricia también pueden gastar todas sus riquezas en cualquier momento sin contar con nadie para ello. De ahí que este sea considerado un pecado capital porque este tipo de egoísmo o deseo desmedido de obtener riquezas puede llevar a muchas personas a cometer actos como robar, engaño, estafas, con tal de satisfacer este deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para sí mismos, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Son gente que quieren más y más y más y nunca están satisfechos. Como dice el texto bíblico, el que es amador del oro nunca se contenta. El próximo pecado es el de la pereza. La pereza indica o radica en la incapacidad de una persona en realizar o aceptar algo.
un pecado que se basa en la falta de madurez y que suele perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. La pereza se ha relacionado también con la depresión profunda, con la desesperanza. Por tanto, son personas negligentes, descuidadas en realizar las actividades, tanto de trabajo como espirituales. Y por tanto, muchos lo clasifican entonces como uno de estos vicios o pecados capitales, ya que genera otro tipo de males, porque la gente que está desocupada, ya sea de su trabajo, puede caer o tener tiempo para otras maldades. Y en temas espirituales puede significar también una muerte espiritual, una involución de los estados de conciencia, y por tanto es considerada como uno de estos pecados. El próximo es el pecado de la ira. La ira tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás. Un sentimiento tan agresivo como peligroso que puede ocasionar daños irreversibles como el homicidio, la discriminación y el abuso sexual también forman parte del pecado capital de la ira. En cuanto a este pecado, la ira o la cólera, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen el aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Por tanto, la ira puede ser considerado como uno de estos graves pecados que no es más que una cólera irreflexiva, porque la persona cuando vuelve en sí se da cuenta de que ha actuado irreflexivamente, con crueldad, generando violencia. De ahí que es uno de estos pecados que dan lugar a otros males mayores y que pueden incluso incluir en el asesinato, odio hacia otras personas de manera agresiva y peligrosa. Por tanto, es uno de estos pecados capitales. El sexto es el que se considera la envidia. La envidia supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades. De ahí que el texto bíblico entre los mandamientos aconseja que no está prohibido envidiar las cosas de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, los bienes materiales de tu prójimo está prohibido, así lo afirma claramente el texto bíblico en los mandamientos que aparece en el libro del Deuteronomio. Y entonces vemos los peligros de la envidia que puede llevar no solamente al robo, sino también al engaño, a la mentira, al asesinato, porque una persona envidiosa, desesperada, es capaz de tantas cosas que puede, en este caso, pues causar muchísimo mal. Vemos entonces que es muy, pero muy peligroso este tipo de envidia hacia lo que no le pertenece. El séptimo pecado, y para algunos el más peligroso de todos, es el de la soberbia. La soberbia se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás. Es decir, creerse superior de forma física e intelectual que el resto de personas. Un pecado que resulta de la sobrevaloración del yo personal. En cuanto a este pecado de la soberbia, también en ocasiones se usa como sinónimo de orgullo. Es este sentimiento, como les decía, de valoración de uno mismo por encima de los demás. Hay que decir que el orgullo
es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se la concreta en este caso con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo o del ego. Algunos sinónimos de la soberbia, le decía que está el orgullo, la altivez, la altanería, la arrogancia, la vanidad, etc. De ahí que en el mundo de la teología cristiana, la soberbia o el orgullo se asocia con el mismísimo Satán, porque según la teología del mundo cristiano, fue precisamente el orgullo lo que llevó a este ser espiritual a rebelarse contra la divinidad de acuerdo a las creencias cristianas. De ahí que se considere a la soberbia como el pecado más grave de todos. Les quiero agradecer a todos, como siempre, por su atención y por haberme escuchado en este día. Es siempre un placer. Quiero, antes de concluir, hacerles un anuncio, quizás algunos ya lo sepan, y es de mi nuevo canal de YouTube. Un nuevo canal donde he estado publicando materiales relacionados con la historia, con la filosofía, con la psicología, temas de motivación, y por tanto quiero invitarles a que se suscriban a este nuevo canal solamente con buscar Joel Ben Habib 2, el 2 escrito con números romanos, y ahí va a encontrar este nuevo canal donde he estado publicando diferentes materiales, como ya les decía, y vamos a dar muchísimos consejos de aplicación práctica para la vida diaria. También quiero enviar algunos saludos a aquellos miembros del canal que apoyan económicamente mis investigaciones, mis estudios de manera regular, y si todavía no es miembro del canal, lo animo a que lo haga, si es su deseo. Al lado de la opción de suscribirse al canal va a ver lo que dice Join o unirse, y ahí usted verá una serie de opciones y privilegios exclusivos para aquellos que se hagan miembros del canal. Quiero enviar saludos a algunos miembros, entre ellos David Andrada, José Luis Leiva, Grace Barahona, Karina V, Karik, Stephanie Leiva, Gelacio Bautista, Francisca Hernández, Ana Robinson 72. En próximos vídeos y podcasts continuaremos enviando saludos a otros amigos que están pues ahí miembros del canal y apoyando mis vídeos de forma, pues en este caso económica, regular, y es una invitación que hago por extensión a todos ustedes si se sienten impulsados y aprecian el trabajo que hago. Les quiero agradecer nuevamente, les envío un saludo cordial a todos y sin más, hasta un próximo podcast.